Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes para algunos países. Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles un poquito sobre humedad y sobre aislamiento. Así es, aislamiento absoluto y aislamiento relativo. ¿Por qué? Es un tema que hace algunas semanas o un mes ha venido nuevamente a ser bastante discutido, bastante polémico. Inclusive he sentido que algunos dentistas pues se han dividido entre los pro aislamiento y los anti aislamiento absoluto, ¿no? Parece mentira. 2023 y estar discutiendo sobre este asunto. Parece mentira, pero sí, eso es lo que he podido percibir. Los pro y los anti aislamiento absoluto. Vamos a hablar algunas cosas bastante específicas, vamos a filosofar un poquito sobre esto del aislamiento y la humedad. Primero, seguro que algunos son pacientes los que están viendo este live, algunos estudiantes de odontología, otros recién egresados y otros grandes amigos profesores, como por ejemplo el doctor Jesús Gallegos, que se acaba de conectar, profesor de operatoria dental. Entonces tenemos un público variado, por lo tanto vamos a hacer esto bastante didáctico. Vamos a explicar qué es el aislamiento absoluto. Algunos de los pacientes lo pueden saber y a otros no, porque vamos a ser sinceros, no es algo que se haga comúnmente, lamentablemente no es algo que se haga comúnmente en la odontología. ¿Qué es aislamiento absoluto? Bueno, aislamiento absoluto es un procedimiento que consiste en colocar una barrera que va a separar la mucosa, la lengua, el carrillo, la parte interna del cachete, lo que se conoce como cachete, ¿no? El carrillo, la mucosa, las vías respiratorias. Esa barrera va a separar todo eso del diente que el dentista va a restaurar, que va a curar. Eso es un aislamiento absoluto. Generalmente se usa como barrera un dique de goma. Y si seguro han visto algunas fotos en las redes sociales, por lo general ese dique de goma es azul. En mi época usábamos mucho uno verde, existen también algunos violeta, morado, pero lo que más se usa hoy en día son los diques de goma azules. Por lo tanto, seguro si has visto fotos de dentistas colocando en sus redes sociales, ¿no? En su Instagram, en su Facebook, algunos tratamientos con algo azul, eso es el dique de goma que sirve como barrera, nuevamente lo voy a repetir, para separar lo que está detrás, las mucosas, la lengua, el carrillo, las vías respiratorias altas, todo eso es separado del diente donde el dentista va a trabajar y donde necesita mucha concentración para hacer su trabajo. Eso es el aislamiento absoluto. Para que esa barrera quede fija en la boca, pues se necesita un clamp, una grampa, también se le llama, que va a ir alrededor de alguno de los dientes, y luego ese dique de goma, que es como un pañuelo de caucho, de jeve, va a ir anclada en un arco. Un arco, que hay varios tipos de arco, el más popular es el arco de Jung, ¿no? O de Yang, depende cómo lo pronuncien ustedes. Muy bien, ese procedimiento, el aislamiento absoluto, es un procedimiento muy importante en operatoria dental y en rehabilitación oral de forma general. Tiene muchas ventajas. Voy a hablar sobre alguna de estas ventajas, pero no quiero entrar en tanto detalle de todas las ventajas que tiene, solamente quiero enfatizar un punto bastante importante, que es el de la humedad relacionada a la adhesión. A eso quiero llegar, humedad relacionada a la adhesión. Pero hablemos de las ventajas. A ver, hablemos de las ventajas. Una de las principales ventajas de tener este aislamiento absoluto, este dique de goma, separando lo que está detrás de lo que va a poder ver el dentista, el diente, específicamente donde va a trabajar el dentista, es precisamente la visión, la visibilidad del campo de trabajo, del campo operatorio. El dentista evidentemente va a ser muy beneficiado por ver solamente el diente o los dos dientes vecinos tal vez, donde va a hacer el trabajo. Con esto se va a tener una mayor claridad, clareza de los detalles, mayor precisión, vamos a tener más control de lo que estamos haciendo. Inclusive la parte estética, la colocación de la resina compuesta, esa inserción, compactación, condensación, aplicación en las paredes, va a ser hecha de una mejor forma, mucho más controlada.
¿no? Y como habíamos mencionado, la estética también, voy a tener más tranquilidad para hacer la anatomía de las piezas posteriores o dientes anteriores también. Esa es una principal ventaja, la visibilidad del campo operatorio. Además, también podemos adicionar ventajas como la bioseguridad. Claro que vamos a evitar infecciones cruzadas. Si el paciente tiene algún tipo de problema respiratorio, alguna infección, pues esto sirve como una barrera para de alguna forma bloquear lo que está, las bacterias y virus que están dentro de la garganta hacia el consultorio. Y también inverso, ¿no? Lo que puede estar en el consultorio, hacemos un bloqueo para que pueda entrar dentro del tracto o de las vías respiratorias del paciente. Entonces, bioseguridad es importante y sobre todo en la época post-COVID nos interesa muchísimo el tema de la bioseguridad. También esa barrera va a evitar que este paciente pueda ingerir algún material o algún dispositivo que estamos manejando, que estamos usando, que estamos ocupando en el consultorio, algunos ácidos, alguna gota de adhesivo, una bolita de resina compuesta del material que estamos usando, puede suceder de que se nos escapa de las manos a nosotros los dentistas y puede caer en la garganta. Entonces, con esa barrera, pues estamos más tranquilos, evitamos esos accidentes que podrían suceder. Entonces, vemos que hay muchas ventajas, visibilidad del campo operatorio, bioseguridad, evitar que el paciente pueda ingerir algún tipo de material o de otro dispositivo como el microbrush, etc. Pero no solamente las ventajas están ahí, sino también hay ventajas relacionadas a la adhesión dental, y es el punto fuerte de este live corto que quiero hacer, que si no lo están viendo en vivo en este momento, estoy seguro que lo van a ver después, porque este live es bastante interesante y muy importante para poder explicar cuál es la relación del aislamiento absoluto con la adhesión. Entonces, hay dos puntos muy importantes que debemos entender que muchas veces se confunden, pero son completamente diferentes cuando hablamos de importancia del aislamiento para la adhesión. El primer punto se llama control de la humedad. ¿Okay? Control de la humedad es un factor sumamente importante que es completamente diferente a la contaminación por fluidos. A veces tal vez escuchamos rápido las conversaciones o no leemos al detalle las informaciones que están escritas en alguna publicación y a veces pensamos que es lo mismo, pero no. Una cosa es el control de la humedad y otra cosa es la contaminación por fluidos. Entonces, atención, amigos dentistas, estudiantes, ya egresados de varios años y sobre todo los profesores, que tal vez esta información va a ser muy importante para que ustedes puedan difundirla con sus alumnos, porque son ellos quienes deben entender la diferencia entre control de humedad y contaminación por fluidos. Humedad. ¿Qué es la humedad? Es la presencia de agua en un gas o en un sólido. ¿Ok? Comencemos entendiendo eso. Entonces, yo no puedo decir que el río es húmedo o que el mar es húmedo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de líquidos. Yo no puedo decir que la sangre es húmeda, porque es un líquido. Cuando hablamos de algo húmedo, estamos hablando de un gas, como por ejemplo el aire, tiene cierta humedad, o por ejemplo un sólido que puede estar levemente con presencia de agua, algo levemente húmedo, ¿no? Entonces yo puedo decir que el aire tiene cierta humedad, y de hecho el aire tiene cierta humedad en algunas ciudades más que en otras, ¿no? En Lima, en la ciudad donde yo nací, la humedad del aire pues llega a casi 100%. Es decir, que llega al punto de saturación, el aire ya no puede tener más agua. Y eso trae una serie de problemas respiratorios. Hay otras ciudades que son nada húmedas, como por ejemplo las ciudades de la altura en el Perú, de gran altitud, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, se siente el aire muy seco, muy seco. Aquí en Brasil, donde vivo, por ejemplo, hay ciudades en el nordeste donde a veces suele haber épocas de escasez de lluvia, 2, 3, 4, 5 meses, y la población necesita que llueva
porque está completamente seco el ambiente. Eso también nos trae problemas, ¿no? El exceso de sequedad en el aire. Entonces, eso es humedad. ¿Cómo se relaciona con la adhesión? ¿Cómo se relaciona? Pensemos bien, en el consultorio odontológico, ¿dónde puedo tener humedad? La humedad está en el ambiente, la humedad está en el aire. Va a depender mucho de la ciudad donde estemos. Donde estemos vamos a tener un aire más húmedo o menos húmedo. Pero básicamente queremos hablar de la humedad que viene de la exhalación del mismo paciente. Cuando hacemos esto, sale un vapor, un aire, ¿no? Que en realidad es dióxido de carbono, pero que también tiene agua en ese gas que es emanado, que es exhalado de nuestras vías respiratorias. Eso todos lo sabemos. Entonces viene esa preocupación. ¿Será? Y la pregunta es la siguiente. ¿Será que el aire que exhalamos, que tiene agua, que sabemos que tiene agua, esa agua va a interferir con la adhesión? Estamos hablando solo de humedad, por favor. Solo de humedad. Esa es la gran pregunta. Y muchos relacionan al hecho de que cuando usamos el espejo bucal, nosotros dentistas sabemos que cuando usamos el espejo, ¿qué es lo que pasa? Cuando usamos el espejo en zonas muy posteriores, suele suceder que el espejo se empaña, ¿no? Se empaña, queda empañado. Este espejo, al empañarse, es una prueba clara que hay agua que sale de nuestras vías respiratorias en la exhalación. Entonces, es una pregunta bastante pertinente. ¿Será que esa agua que sale de las vías respiratorias puede afectar la adhesión? Puede afectar la adhesión. Y ahí hay una serie de estudios que han intentado demostrar. Algunos dicen que sí, otros que no. Y específicamente hablando de esta humedad que sale de nuestras vías respiratorias, todavía no tenemos algo claro. Todavía no. ¿Por qué? Porque hay muchos factores involucrados en estos fenómenos. Recordemos este fenómeno, este evento que sucede con el espejo bucal. ¿Por qué creen ustedes que cuando exhalamos y el espejo bucal está en la boca, el espejo se empaña? ¿Por qué sucede esto? No es solamente por la presencia de agua en la exhalación, es por algo importante, importantísimo. Es que el espejo, el material con el que es hecho el espejo, ese es una especie de vidrio, ¿no? Él es un material que térmicamente no tiene buena conductividad, no tiene buena difusividad térmica, tiene alto calor específico. Son propiedades térmicas de los materiales. En palabras sencillas, el espejo difícilmente se calienta. El espejo entra frío a la boca y probablemente va a seguir frío los segundos posteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando exhalamos, cuando el paciente exhala en realidad, y el espejo recién es ingresado a la boca, ese cambio de temperatura de nuestro organismo, 37, 36, 35 grados de temperatura, que entra en contacto con el espejo helado, ¿qué va a propiciar? Que ese vapor de agua exhalado pues se condense en finas gotículas y en consecuencia pues vamos a tener un espejo empañado. Es por eso que conseguimos entender este fenómeno de la condensación, del empañamiento de este espejo que usamos, porque sencillamente hay un gran cambio de temperatura, diferencia las temperaturas. 35, 36, 37, sale el aire de nuestros pulmones y entra en contacto con el espejo que como material es pobre en conductividad, en difusividad térmica, es un material que no se calienta fácilmente, es casi siempre más frío de que caliente, por lo tanto, diferencia de temperaturas, el agua que está en el gas, en vapor, encuentra algo más frío y ¿qué sucede? Se condensa y se vuelve líquido y permanece en la superficie del espejo. Permanece en la superficie del espejo. Esa es la explicación, ¿ok? Sin embargo, ¿será que esto sucede en nuestros dientes? Cuando imaginemos el dique de goma no es colocado y un dentista está restaurando
alguna pieza dental sin aislamiento, imaginemos, ¿ah? ¿Será que esta humedad va a condensarse de la misma forma que se condensa en el espejo? Esa es la gran pregunta que poco ha sido abordada en la literatura científica, pero probablemente no. ¿Por qué? Porque siempre es bueno explicar. Porque nuestros órganos dentales ya están en la cavidad oral, no están fríos, están ligeramente calientes, no a 37 grados, 36, 35. Algunos estudios que he estado leyendo nos dicen que está a 26, 27, 28. Eso va a depender muchísimo de varios factores, la ciudad donde estamos, el aire acondicionado que ustedes tienen, pero está en relativa alta temperatura nuestros dientes. Por lo tanto, podría suceder, ojo, podría suceder que la exhalación del paciente, ese vapor, al entrar en contacto con el esmalte y la dentina de nuestros dientes, que no están fríos, no están helados, están a una temperatura algo elevada, 25, 6, 27 o 30 grados, podría ser que ese vapor de agua no se condense en estas superficies y por lo tanto no interfiera la adhesión. Vean qué interesante es conocer toda la parte más teórica de propiedades térmicas, físicas de los materiales. Entonces podría ser, es por eso que la literatura científica todavía no logra ser tan contundente a la hora de decir, fíjense que el aislamiento absoluto controla bien la humedad y al controlar la humedad tengo más adhesión. ¿Por qué no? Porque en la clínica pudiera ser que no, esa variable de la exhalación, dependiendo nuevamente, dependiendo de la región que va a ser restaurada, dependiendo de muchos factores, pues pudiera ser que no tenga algún tipo de interferencia negativa. Hace poco ha sido publicado un artículo de Rui Falacho de Portugal, junto al doctor, como último autor está el doctor Marcus Blatz, donde ellos, un experimento in situ quiere decir en el medio mismo donde se suceden los fenómenos, ellos demostraron que sí hay diferencia en la adhesión in vitro, ¿no? Analizando la metodología, yo conseguí ver algunos detalles que pueden alejarse de la realidad clínica. Por lo tanto, puede ser más notorio este efecto negativo. ¿Cuál es uno de los detalles? Que la sala donde fue realizada este experimento estaba a 22 grados de temperatura con aire acondicionado y que el dientecito que fue colocado sí en el paladar, ¿no? Con un dispositivo, una especie de placa, este diente fue manipulado, fue trabajado fuera del paladar, es decir, a 22 grados. Se aplicó el ácido fosfórico a 22 grados, se lavó a 22 grados, se secó todo y solamente para la aplicación del adhesivo este diente fue colocado en esta placa. Por lo tanto, probablemente este diente se mantenía frío. Y como habíamos dicho anteriormente, la diferencia de temperatura, de calor, 35, 36 grados, con el frío a 22 grados que tenía este esmalte de este estudio clínico, puede haber propiciado la mayor condensación de estas gotículas de agua sobre este esmalte y en consecuencia puede haber traído algún efecto negativo mayor. ¿Ok? Esa sería la explicación, que a pesar de ser un trabajo in situ de bastante valor, muy importante, ese detalle tal vez podría no ser tan similar a lo que sucede en la clínica, que en la clínica a veces el dentista que no tiene la facilidad o por diferentes motivos no va a poder realizar un aislamiento absoluto, ese dentista que va a restaurar un premolar, ese premolar no va a estar a 22 grados, va a estar a la temperatura del ambiente, del medio oral, y por lo tanto no va a haber una diferencia tan drástica en temperatura y en consecuencia la exhalación, ese vapor de agua que sale de la exhalación, no tendría por qué condensarse en esa superficie y no va a tener un efecto tan negativo. Entendemos entonces por qué hay estudios clínicos y una revisión sistemática y metaanálisis sobre el efecto de
el efecto benéfico o negativo del aislamiento absoluto y todavía no se logra tener algo contundente, ¿ok? En relación sobre todo a la humedad. Lo de la humedad lo vamos a dejar como algo inconcluso, como algo que necesita ser investigado. Sería importante entender mejor cómo puede afectar negativamente, pero considerando la diferencia de temperaturas. Es ilógico hacer estudios que no consideren la temperatura, porque la temperatura juega un papel fundamental. Lo que sale de la humedad exhalada sale a una temperatura de 30 y pocos grados. Y si lo que yo voy a restaurar está muy frío, evidentemente voy a tener una condensación de gotículas que pueden interferir. Solamente para terminar con esto de la humedad, porque no es, el aislamiento no es todo humedad, ya hemos hablado de algunas ventajas, estamos solamente hablando de humedad, pero vamos a hablar ahora de contaminación por fluidos, pero solamente para complementar este último artículo de Hu y Falascio con Marcus Blatz, muestran que hay una disminución cuando no aíslan con dique de goma, ¿no? Y ya les expliqué por qué podría haber sido esta disminución, por la diferencia en temperatura. Donde lo hicieron es una sala de 22 grados, bastante fría, pero también nos trae una información bastante interesante. Ellos utilizaron dos adhesivos, uno simplificado que tiene solvente y utilizaron el Bond del Optibond FL. Y en los resultados se pudo ver que hubo una mayor disminución, reducción de los valores cuando se usó el Optibond FL, que sabemos que el segundo frasco, el Bond del Optibond FL, es una solución hidrófuga, sin solvente. Por lo tanto, uno podría pensar que este tipo de soluciones es más afectada negativamente con la humedad. En los resultados en realidad hubo una disminución de 50%, pero lo que más llamó la atención es la alta variabilidad, ¿no? La desviación estándar, que si bien es cierto en números de la desviación estándar no está tan bien representada, cuando nos muestra un gráfico de cuartiles, pues ahí se puede ver claramente que este Optibond FL se vio bastante perjudicado con la humedad en este estudio, y esto se puede entender pues porque el Optibond FL es un adhesivo hidrófugo sin solvente y al mezclarlo con agua va a ser más afectado. En cambio, el otro adhesivo simplificado no fue tan afectado en términos de variabilidad. Muy bien, con esto cerramos el tema de humedad. Este live va a quedar grabado porque me gustaría que más gente pueda escuchar esta información que estoy compartiendo, porque aislamiento absoluto no solamente es humedad. Estos estudios que existen buscan entender el papel de la humedad, cómo afecta, y es inconcluso, todavía no se sabe. Más adelante ojalá sepamos más. Pero cuando hablamos de aislamiento absoluto y adhesión, aparte de la humedad de la exhalación, nos importa muchísimo evitar la contaminación por fluidos. Y aquí ya es un capítulo completamente aparte que no necesita estudio. No necesita estudio. Eso ya está por demás. Pensar que la superficie que va a ser restaurada, pensar que nuestro adhesivo va a tener algún tipo de contacto con sangre y con saliva y esto no va a afectar negativamente, pues imagínense, sería algo loco, ¿no? Algo loco. Evidentemente, claro que sí, claro que sí. Si el campo operatorio se contamina, vamos a nombrar algunos fluidos: saliva, sangre, fluido crevicular, ¿no? El que emana de los márgenes, de los surcos gingivales. Algunos pacientes tienen una mayor secreción de fluido crevicular que otros, ¿no? Pero es un fluido importante, especialmente en las lesiones que están cerca del margen gingival. Pero estos tres: saliva, sangre, fluido crevicular. Si es que el campo operatorio se contamina y yo no percibo, si es que el adhesivo que estoy aplicando se mezcla con estos fluidos, voy a tener una mala adhesión, un mal sellado de la restauración. Y esto ya no necesita investigarse. Entonces, volviendo a hablar de la necesidad del aislamiento absoluto, a veces nos centramos en la humedad. ¿Será que la humedad tiene que ver
con la adhesión, sí o no, que la exhalación, eso solamente es un punto que hasta me atrevo a decir que podría ser que no tenga mucho que ver. Pero el aislamiento absoluto es importante porque evita la contaminación por fluidos. Evita que en medio del procedimiento restaurador el paciente pase la lengua y contamine con saliva el campo, la preparación. Evita que en esas restauraciones MOD con una caja distal, evita que la encía sangre y esa sangre contamine el campo operatorio. Entonces es sumamente importante hacer este aislamiento absoluto para evitar la contaminación por fluidos, sobre todo, principalmente. Yo diría que es de tantas ventajas que tiene el aislamiento absoluto, yo resalto evitar la contaminación por fluidos, sangre, saliva y fluido crevicular, y la mejor visibilidad del campo operatorio que va a permitir que el operador pueda hacer su procedimiento mucho más tranquilo, con más detalle, con más precisión, se llegue a la perfección. Esto a veces no se puede conseguir con aislamiento relativo porque a veces nos preocupa más estar apartando o separando el carrillo, la lengua, pidiendo al paciente que no mueva la lengua. Esto a veces nos deja más estresados, vamos a ser sinceros, ¿no? Y no vamos a poder hacer bien las cosas y no vamos a poder hacer el procedimiento restaurador como que más detallado, tener mejor control del sellado de los márgenes. Esto no se puede hacer fácilmente, por lo menos fácilmente. Ahora, si hablamos de cavidades muy superficiales, donde el paciente colabora o tengo asistente dental y puedo hacer un muy buen aislamiento relativo con torunda de algodón, el paciente colabora, tengo la cánula ahí y lo controlo muy bien, pudiera ser, claro que sí, pudiera ser que no tenga ningún efecto negativo, ¿no? Estamos dejando de lado completamente la contaminación por fluidos, porque por ejemplo si la cavidad es muy superficial, por ejemplo una clase 1, una superficie oclusal muy superficial, un punto solamente, y tengo en esa situación no tengo problema de contaminación por fluido crevicular ni sangre, solamente tengo que prestar mucha atención a la saliva, en este caso a la saliva que viene de la lengua del paciente. Pero si el paciente colabora o tengo muy bien controlado con el espejo, con la cánula, la lengua, y no pierdo ni un segundo de vista el campo operatorio mientras hago todo el procedimiento, nuevamente pudiera ser que no tenga ningún efecto negativo. Pero esta situación no intentemos generalizarla. Esta es una situación que es la excepción, ¿ok? Sería la excepción. De ninguna forma el mensaje académico, cuando digo académico es universidades, profesores, estudiantes, posgrados, especialidades, todo eso, académico. Ni el mensaje científico, cuando digo científico digo investigadores, los que producen ciencia. Ni el mensaje académico ni el mensaje científico es en contra del aislamiento absoluto. No. Universidades, pregrados, licenciaturas, posgrados, diplomados y todo el mundo científico es a favor del aislamiento absoluto por todas las ventajas que tiene, que hemos dicho y las vamos a repetir. Tema de bioseguridad, controla las infecciones cruzadas, tema de proteger que el paciente pueda tragar algún tipo de material o dispositivo, una bolita de resina compuesta, ácido, un clamp, un microbrush y todo lo que podemos tener en la mesa de trabajo. Mejora la visibilidad del campo operatorio, controla de alguna forma la humedad, aunque solo ese punto todavía está bastante inconcluso y bastante polémico por todo lo que hemos discutido. Y finalmente la contaminación por fluidos, que es sumamente importante, especialmente va a depender de la región y del tipo de cavidad que va a ser restaurada, ¿no? Entonces, mundo académico y científico es completamente a favor y se recomienda el uso del aislamiento absoluto
para todos los procedimientos operatorios y los que se hacen en rehabilitación oral, que consisten en tallados, preparaciones y cementaciones adhesivas también. Es sumamente importante el aislamiento absoluto. Muy bien, este era el live corto que quería dejarles. Por favor, replíquenlo, difúndanlo, compártanlo. He intentado hablar con un lenguaje bastante didáctico para que puedan entender algunos pacientes. Ojo, pacientes, van al dentista, pídanle al doctor, al odontólogo, que coloque esta barrera, ¿no? Para que él pueda ver mejor, para que ustedes mismos estén más tranquilos con el movimiento de su lengua, que a veces es involuntario, para que se hagan mejor las cosas. Pídanle eso. Si ustedes son pacientes y están viendo este video, pídanle que hagan aislamiento absoluto con dique de goma, que coloquen esta barrera. Si son alumnos de odontología o recién egresados, ya saben que es algo que se debería practicar. Nos deja a todos más tranquilos. El único problema por el cual los dentistas no hacen tan a menudo este proceso de aislamiento absoluto es la dificultad que encuentran, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, dependiendo del caso, algunas situaciones pues ameritan un poco más de destreza y de tiempo. Para esto hay cursos de aislamiento absoluto que ya existen en todos los países. Tal vez el principal hoy en día en el mundo es el curso del doctor Víctor Guerrero, paisano mío, peruano, de Lima, que también por coincidencia estudió en mi alma mater en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Víctor Guerrero es tal vez el que más cursos tenga de aislamiento, o el pionero, vamos a decir, uno de los pioneros de cursos de aislamiento absoluto. Es necesario saber aislar, porque necesitamos tener varios clamps, varias técnicas. Hay que aprender algunas mañas específicas. Claramente, quien no sabe estas mañas y solamente tiene un clamp, le va a ser muy cuesta arriba aislar. Va a demorar 30, 40, 50 minutos en aislar. Y bueno, siendo sinceros, pues ¿quién va a querer hacer aislamiento durante 40 minutos? Es por eso que mucha gente, al verlo tan difícil, decide no aislar. Pero atentos, tiene muchas ventajas el aislamiento. Este mensaje es pro aislamiento, a pesar que esto del control de la humedad tiene todavía algo por ser resuelto, pues tiene tantas ventajas el aislamiento absoluto que es algo que se recomienda y que debería ser realizado en todas las atenciones odontológicas de operatoria dental y rehabilitación oral. Muy bien, con esto me despido. Un fuerte abrazo a todos ustedes que están viendo en vivo este live, y a los que no están viendo en vivo, pues también un fuerte abrazo. A ver, ¿dónde voy a estar próximamente haciendo cursos? Vamos a abrir un curso simplemente adhesión virtual, la 13ª edición del curso, horario europeo para los doctores que viven en Europa, es decir, en la noche de Europa. Para Latinoamérica va a ser en la tarde, 1, 2 de la tarde por ahí, que va a ser el próximo mes, en junio. Y en julio tengo 2 eventos importantes. En julio voy a Argentina, a Tucumán, a las jornadas de la Sociedad Operatoria Dental y Materiales Dentales. Vamos a hablar de adhesión. Esos los primeros días de julio. Y luego, a final de julio, tengo el curso simplemente adhesión presencial, la 14ª edición del curso, que va a ser en El Salvador. Así es que, colegas del Salvador, ya voy para allá. Dentro de unos 3 meses. Un fuerte abrazo a todos ustedes y estamos en contacto. Chao, chao.